Conexiones atípicas, donde lo raro florece sin prisa, donde ser uno mismo no es defecto, es raíz, es voz, es pista. Conexiones atípicas, mentes distintas que se entrelazan. Aquí no hay moldes, hay caminos que brillan sin comparsa. Ay, usted no se ve. Pues cuando, pues Estaba es, en mi es mejor la... perfil y nada. Hola, buenas tardes, mis estimadas gente neurodivergente y personas que todavía sienten que son neurotípicos y que realmente tal vez no lo sean. El día de hoy estoy bien, pero bien emocionada porque tengo de invitada a mi sensei, a mi formadora, mi segunda directora en el área de educación especial, pero la primera en UDEI. Ella es la licenciada maestrante Sara Liliana Pérez Elizalde, mi Lord Inclusión. No sé cómo se diga lorda Lorda. en femenino. Y bueno, quiero platicarles un poquito de ella. Ella es, para empezar, es mi top. Nacida en Monterrey, Nuevo León, psicóloga, psicóloga de profesión, graduada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el área clínica, pero ella dice que Nanais Paloma no ejerció. Ella siempre ha estado en el área de educación, desde un inicio le llamó, nos cuenta que es muy atrevida ella, es muy, claro que sí, como no, con mucho gusto, se nos fue bien chiquitilla y recién casada, nos cuenta. Una bebé. Una bebé, recién casada, una bebé recién casada, se fue para Acuña a trabajar como docente de secundaria, de primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, porque pues ella sí busca las opciones, ella no se queda quieta, ¿no? Entonces se nos fue para Acuña, Nuevo León, y estuvo aproximadamente 3 años, entonces nos fue de 23 años, regresa acá a sus tierras regias a los 26, vuelve acá a su casa en Santa Catacha, ¿verdad? Ella ha estado todo este tiempo en educación especial, en el 2008 entra con un interinato y después dura esos 3 meses y después presenta, dijo, claro que sí, yo voy a presentar porque por supuesto que puedo, me lo merezco y lo voy a obtener. Y entonces presenta para psicóloga en el 2009 y pasa. Dura 5 años como psicóloga y después dijo, yo necesito crecer, necesito mostrar cómo son las cosas, los cambios. No es cierto, eso no dijo, pero yo digo que dijo eso. Y entonces presenta para directora y ¿en qué año diré? ¿En el 2009? En el 2009, sí, No, sí. no, como directora en el Sí. 2010, el 2015. 2013. No, 2015, porque llegué en el 16, 17 a Montemorelos. Muy bien. Entonces, directora de UDEI siempre. Siempre. Llega como directora de la UDEI, 10 años hasta la fecha, ya van a ser 11 en agosto, vamos a hacer cotorreo masivo. Y aquí viene lo interesante, ¿por qué está ella aquí? Porque es un sol de persona ella. Y aparte, ya yo le acabo de poner su título y es Membresía VIP de la Neurodivergencia. Mi direct de oro, ella, para empezar, de la COMU, ¿no? Autista por convicción, decisión. Mis papás. Y sus papás y sus conexiones atípicas, podríamos decir. Entonces, aparte, no es nada más ella miembro de la comunidad, es mami de personas neurodivergentes, esposa de persona neurodivergente, hija no sé, porque no le conozco a la familia, y también... Deberías un día echarte una vuelta, te vas a divertir mucho. Bueno, entonces ahí va como que otra raya al tigre. Y también directora de personas neurodivergentes, muy neurodivergentes. Un saludo para todas ellas, ellos y ellas. Aparte
ya dejamos clara esa parte, ¿no? En el que, ¿por qué ella tiene esta voz tan fuerte para nosotros? Maestrante en educación y tecnología, maestría que ella no batalla, ella dijo, no me gusta, no me importa que ya Bye. me falte un año para acabar, no, 5 meses para acabar, adiós, me largo. Y entonces se sale de la maestría y entra a estudiar la maestría en desarrollo humano. Ya le falta En un mes, un mes, terminamos. un mes y terminamos la maestría. Ella está muy emocionada con su maestría porque desarrollo humano, ahorita la Me van a encanta. conocer. Sí, ahorita la van a conocer, es una cosa bien bonita. Punto y aparte, mi direct de oro, y aquí quiero que ella se amplíe un poquito más, es tiene una formación, le digo yo que ella es mi diría alternativa porque bien bonita ella. Tiene una formación en muchísimas cosas que algunas se las entiendo sinceramente y otras no, pero ella siempre nos da ideas para ir más allá de lo evidente, de lo tradicional, de lo... Por ejemplo, y acá como que entre nos, no tan nos, pero ella fue la que me dijo, mija, búscale a esta cuestión de, ¿cómo se llama con quien me ¿Qué mandó a lo de cosa? la copa? A lo de ¿Qué? la copa, lo de la copa menstrual y los discos y todas esas cosas. Ah, era una asesora, ¿no? Sí, con una asesora, pero ¿qué es que es asesora de qué? Mm, Pues, de uso de copa menstrual. figúrense que ese tipo de cosas es lo que mi dire tiende a recomendar, ¿no? Entonces, Ah, sí, de dulas y parto en casa y ese tipo de... ándele. Claro. Yo creo que si yo me embarazo y luego platico con ustedes, voy a estar dando a luz en un árbol así colgada, para conectar con la Sería naturaleza. muy bonito. Tengo una historia neurodivergente de por qué yo no lo hice así, pero luego llegamos a ese punto. Bueno, cuénteme, bueno, y antes de que me cuente su formación en cuestiones alternativas, ella dice que ella decía que era bruja, pero después se dio cuenta que era, No va a ser autista. que era autista, nomás con ciertos hiperfocos muy chéveres, pero que no va a ser autista. Entonces, bueno, hábleme de toda la formación que usted tiene en cuestiones bien chidas y bien humanas y bien conectadas con el cuerpo, la tierra y el... Bueno, primero hacer un paréntesis, decir que soy autista, pero creo que también tengo TDAH, creo. Podríamos decir que Sí, tengo muchos como áreas de interés y pues se sabe que el autista se centra en una verdad y no la suelta. sí. Bueno, yo tengo así de que un montón. Bueno, cuando la vida, las decisiones me llevan a la maternidad, ahí pues empecé a investigar y a saber cosas y terminé. Yo podía haber nada más pagado por una asesoría, pero no, ¿verdad? Ella no se conforma con esas cosas. Se hizo asesora. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo. Claro. Y tomé una formación como asesora en porteo ergonómico, ya sabes, para llevar a la criatura así cargada, pegada y todo eso. Tomé una formación con una española que es muy conocedora, muy chicocluda. La trajeron y entonces pues hice esa formación. Después eh, tomé otra formación como educadora en lactancia materna, porque también arriba la lactancia materna. Y luego, te digo, todo eso como que mi camino por la maternidad me ha ido llevando. Y luego tomé una formación, que esa otra formación la tomé gracias a el equipo de trabajo en el que estaba, que me hicieron un regalo precioso, maravilloso, hermoso. Me la patrocinaron esa formación. ¿Cuál equipo hermoso? ¿Otro aparte de nosotras? El de la 240. Es que El la de la 240 ley rifa. 240. La 240 rifa. Sí, me lo regalaron de cumpleaños, creo. Y fue para formarme como facilitadora de disciplina positiva con familias. Va. También tomamos esa formación. Y pues bueno, hago otras cosas, como ahorita estoy obsesionada con el tejido y Es una entonces araña, dice usted. ahorita soy una araña consumada. En algún momento fui escritora y también estaba obsesionada con escribir y así cosillas
que van saliendo por ahí. Que los hiperfocos nos dan. Que los hiperfocos, Yo- a donde el hiperfoco me lleve. Yo, yo admiro de pies a cabeza, de arriba a abajo, y cada bendita acción de la Dire, porque realmente la Dire, yo fui su súbdita, su hija, ella, yo digo súbdita, ella dice Yo les hijas, digo hijas. ella nos dice hijas, todavía más conectado con, ay, qué bonito. Pero yo fui desde el 2018, llegué con ella a la 240, que rifa la 240, y yo decidí, dije, si no va a ser mi directora, me retiro de la 240 y traca que me dieron base. Entonces, se nos va la dire y me voy también yo, ¿verdad? Se les fueron sus alegrías de la 240. Ay, sí. Pero yo admiro de la dire esta parte en la cual como directora te lleva por un camino demasiado bonito en el cual te despierta la parte humana, ¿no? Te despierta la cuestión de la conexión, de encontrar como las formas muy internas, ¿cómo se le puede decir? Muy primitivas de lo que está sucediendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegué, yo estaba así como que súper estresada porque para empezar, uno llega con la idea de decir, ah, sí, educación especial, los niños de apoyo, trabajar con ellos, ¿no? Y desde ahí es como que sácalos del salón y llévatelos. Y desde ahí, ella como que te cambia todo el paradigma de decir, no va por ahí. Entonces te empieza a enseñar, ¿no? ¿Qué es la verdadera inclusión? La inclusión es estar con los niños dentro de las aulas, el asesorar al maestro, el buscar las formas, y entonces desde ahí empezó como a cambiarnos muchísimo la perspectiva. Cabe aclarar que la DIREC es una en un millón, o sea, bueno, una y no sé cuántas, habrá más, ¿verdad? Pero realmente a mí me ha tocado en mi experiencia, muy poca, ¿verdad? Pero que he conocido a ciertos directivos que no traen como este cotorreo de, de este pensar, de proceder como directivo. Su forma de dirigir, yo lo he presumido, no sé si lo he presumido o me he justificado, pero, pero la forma de dirección de la Dire Sara es una cuestión demasiado flexible, demasiado humana, demasiado conectada, en donde se tiene el, la idea, ay Dios, se tiene la idea de que te escucha, ¿no? Y ella como directivo te escucha, te toma en cuenta, te cuestiona, también te reta, confía en ti. Y yo creo que desde ahí lo que la DIRE dice o lo que la DIRE respalda no es nada más el porque yo lo digo y porque soy la DIRE, sino también lo aplica. Y luego eso que aplica con nosotros nos toca como tratar de trabajarlo con los maestros. Dire, me gustaría como escuchar un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia como directivo y me imagino que ha tenido muchísimas confrontaciones y muchísimas como malos tragos Retos, digamos. dentro de todo esto. Yo decidí participar como para el ascenso, justo porque había cosas que yo pues cuestionaba, ¿no? La verdad es que yo llegué al nivel de educación especial con un conocimiento nulo de qué se trataba, de cómo se trabaja, yo en cero. Como decíamos, bueno, antes me voy a regresar. Muchas gracias por todas las flores. Siento que quizá no es tanto, Es más, pero muchas gracias. Se aprecia mucho. Bueno, entonces, regreso de Ciudad Acuña. Mi mamá y mi papá fueron maestros toda su vida. Mi mamá, desde que me gradué, ella me insistía, vamos al sindicato, vamos a que busques, vamos a ver qué encontramos. ¿No? Y yo negada, es que yo no voy a ser maestra. O sea, yo no estudié para eso. Me fui a Acuña y me fui a ser maestra. Y luego regresé y nuevamente ella me insistía.
y tomé su sugerencia, fuimos al sindicato y fue donde encontré el interinato. Como ¿no? psicóloga. Como psicóloga. Entonces, eso aplacaba mi corazón porque era como que, bueno, voy de psicóloga, no voy de Dice maestra. psicóloga. Ajá. Entonces, pues ya fui tal, era un CAM. Tengo mis opiniones sobre los CAM. También yo. Y fue mi primer como acercamiento al trabajo que se hace en el nivel. Evidentemente, un acercamiento que dista mucho de lo que hoy en día, pues, Se busca. practico y se busca y trato de como de enseñarles, de De, dirigirles. y aquí si puedo editar, le voy a poner el deber ser. Ajá, sí. O sea, las prácticas en muchos campos obedecen a las necesidades y cosas que pues ellos traen, ¿no? En fin, termino eso, termina esa oportunidad de trabajo y en realidad ya una vez que ingresé al sistema pasé por muy pocos centros de trabajo, o sea, fueron 3, estuve una, 2, sí, en la tercera me estacioné y las 2 anteriores fueron de 6 meses, o sea, fue una cosa muy, muy rápida. O sea, yo no conozco mucha gente del nivel como muchas compañeras de que, ay, sí, que fulanito que la conocí, porque en realidad yo no me rolé tanto. ¿Cree que puede haber sido por eso que su formación como tanto psicóloga como directivo, el hecho de que no haya tenido o compartido tantos centros de trabajo, no se hizo de ciertas formas de trabajo? ¿Cómo? Sí, porque, por ejemplo, los centros de trabajo de los que me hablan fueron ya como maestra, como psicóloga, Como vaya. psicóloga, ajá. Y entonces esos centros de trabajo, no sé si las prácticas que haya como ahí observado. No, bueno, definitivamente eran prácticas muy permeadas en ese momento, ¿verdad? Ir por el niño, sacarlo, estamos hablando de hace casi 20 años, o sea, ya tiene un ratillo. Eso estaba todavía como, no hablábamos tanto como del trabajo en el grupo, sí existía, pero no hablábamos tanto de ello. Sobre todo yo creo que los primeros añitos. Y pues bueno, yo veía cosas, me preguntaba cosas, cuestionaba algunas otras y dije, a ver, si yo quiero hacer algo diferente, necesito estar en un lugar diferente. Donde pueda hacerlo. Donde pueda tomar más decisiones, donde haya más cosas que tengan que ver con lo que yo, sí, pues con decisiones que yo pueda o no tomar. Con sus ideales. Exacto. Entonces fue cuando decido presentar, me fue bastante bien. Presenté gracias a que me quebré un brazo. Me quebré un brazo, entonces tuve tiempo. Por andar de TH80. Sí, tuve tiempo de estudiar y así, y presenté, me fue bastante bien. Llego a Montemorelos, en mi primera experiencia como directora, un equipo muy bonito, que recuerdo con mucho cariño, personas entrañables por allá, y pues yo estaba en pañales, o sea, realmente no, iba empezando en una comunidad como que súper lejana de mi lugar donde yo vivo, y el ir y venir diario, pesadísimo. Ir y venir diario. Sí, iba y venía todos los días. Entonces sí, ahí fue donde comenzaron mis canas. Claro. Yo tenía una melena preciosa, sin canas, y en ese año, ¡pum! Y abundante. Y abundante, en ese año, ¡pum! Hubo una situación muy retadora, justo, o sea, ya entrando en el tema de la pregunta, hubo una situación muy, 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 muy retadora con una directora de uno de los planteles que atendíamos, que no era, digamos que la directora más incluyente. Por ahí había situaciones de exclusión hacia los alumnos con discapacidad, hacia el equipo, había cierto nivel de Que maltrato. todavía seguimos en esa lucha. Sí, había por ahí cositas que pues no estaban bien. Desde que el día 1 que llegué, me recuerdo que me recibió mi trabajadora social, Sonia.
Sonia Aranda, que en paz descanse. Me recibió y lo primero que me dijo, maestra, tenemos esta situación en esta escuela, y bla, 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 me explicó, me detalló todo. Yo dije, ah, no, pues sí está peliagudo, ¿verdad? Hay cosas que trabajar ahí. Se intentó, la maestra no era flexible, no daba pie a que hubiera un bonito trabajo, entonces tomamos la resolución de cerrar el servicio cuando se podían cerrar los servicios. Cuando nos hacían caso. Ya no se puede. Entonces, fue una labor bien desgastante porque pues yo nuevita y mi supervisora era nuevita también, entonces era fue muy difícil. Yo tomé la decisión, o sea, yo, y con ayuda del equipo movimos a todos los niños, los cambiamos de escuela, o sea, hicimos ahí las gestiones, Con las ¿no? familias Con también. las familias, con los directores de las otras escuelas. Hubo días que me quedé todo el día en Montemorelos para poder alcanzar al director, unos directores de la tarde para poder ahí convencerlos de que nos aceptaran a los niños, o sea, fue un show. Se logró, yo quedé, pues aterricé, ¿verdad? Todo esto me No, sirvió. no quedé tan bien parada, pero, pero mi Y, equipo, y mi equipo desde estaba bien entonces, contento. empezamos los momentos de la liosidad inclusiva. Sí, mi equipo estaba trabajando contentísimo porque ya no tenían ese peso encima. Abrimos otra escuela y todo, y, o sea, bien. Y sí, o sea, ese fue como que el primer choque con la realidad de, querías tomar decisiones. Ándale. Ahí está. Querías estar arriba, ándale. Querías entonces tú ser la que trajera la batuta. Bueno, Pues, pero le órale. salió bien. Más o menos. Ok, ok. Más o menos. Y bueno, ese fue el primero. Después tengo ya la oportunidad estuve un ciclo completo allá, muy bonito todo, el paisaje de la ida y de la venida, el Sí, claro. ambiente era muy precioso, mi suegra vivía muy cerquita, entonces a veces me llevaba a los chiquillos, los dejaba con mi suegra allá y se quedaban a chapotear en la alberca y, y luego ya yo salía, iba por ellos y sobre todo cuando había consejo. Entonces, era una dinámica bonita, pero me estaba cobrando en la salud, el estrés de la manejada diario, el estrés de la situación esa, sí me empezó a afectar en la salud, que eso es algo que luego también es uno de los factores que me ha hecho tomar decisiones respecto a mis centros de trabajo. Cuando ya me empiezan a afectar cosas en la salud, digo, ok, aquí se rompió una casa. Sí, ya cumplí mi misión. Sí, entonces hay oportunidad de cambiarme, voy a los cambios y me vengo a García. Y llego a la tremendísima y poderosísima UDEI 240. Y pues ahí vienen otros retos muy Claro. diferentes que no se acaban. Yo ya me fui, yo sé que ellas siguen ahí Luchando. lidiando y luchando con un montón de cosas. El más evidente es bueno, cuando llegué no era tanto, pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a ser un problema muy grande, el de la densidad de la población. Oh, sí, no, es que el área de García, que es donde está la 240, es una población. Es que por principio de cuentas, bueno, García recibe un gential de todos lados, o sea, ya no Sí, nada más es como lo sí, local. sí, pero ciertamente sí me tocó ver cómo iba creciendo la densidad de la población. Yo llegué, inicié, yo creo que con ciento y tantos niños en mi estadística, el primer año que llegué, y el año en que la dejé ya eran casi 400 o ya eran 400. En mi estadística, no estamos hablando de una escuela de estructura completa, estamos hablando de una UDEI De con una vez. 400 alumnos. ¿De qué estás Y que, hablando? y que en esas listas que usted tenía, estamos hablando de la estadística oficial. Sí, eran más, son Sí, más, sí, son sí. más, o sea, es una locura.
que Mira, la regañaron a usted porque la Itzel tenía más de 50, 30 sí, alumnos. me llamaron la atención de no es posible que una maestra tenga esta cantidad de alumnos. Y yo con 80 en la lista interna. Sí, 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 sí. Entonces, ese fue el primer reto que me tocó como atravesar. La verdad es que un equipo bien bonito, yo he tenido mucha suerte, siempre lo digo, yo he tenido mucha suerte porque al lugar donde llego, que he llegado como directora, los equipos de trabajo, mis respetos, son maestras y maestros muy comprometidos, muy luchonas, muy trabajadoras. Por supuesto, hay cosas que trabajar y Que pulir. detalles que pulir, pero siempre tienen una bonita disposición, entonces yo aprovecho, yo aprovecho. Yo opino que ahí entra, y ya se lo había dicho yo a usted, que es también el tipo de persona que usted es. Mira, sí, sí lo acepto, pero no tanto. ¿Por qué? Porque lo cierto es, yo tengo compañeritas directoras también que llegan y caen a lugares en donde dices, es que esta morra es buena, o sea, refiriéndome a la directora, no, esta morra es buena, esta morra es, Trae con tiene un queso. perfil parecido al mío y tal, Y nomás y no el equipo. tiene luego ciertos elementos que a mí no me ha tocado tener, Ya. afortunadamente. Entonces, por eso yo siempre digo que yo he tenido suerte. Yo lo que he tenido es suerte. Y qué bueno, porque creo que a final de cuentas, digo, no sé cuántos años tenía ya usted en la 240 cuando llego yo, pero Uno desde, apenas, sí, me acaba sí, de llegar casi. acaba de llegar. Entonces, creo yo que esa, lo que usted le llama suerte, ok, sí, el equipo de la 240 rifa. Yo un día me voy a tatuar todos los logos que ha tenido la 240, ya van dos, tres. Como Este, tres. pero creo yo que el equipo justamente de esta UDEI a mí me ha enseñado demasiado y evidentemente de lideradas y liderados por usted, ¿no? En esta parte de esa flexibilidad, ese permitir, ¿por qué? Porque yo creo que voy a hablar por todas, pero yo como maestra especialista que me tocó trabajar en la 240, era ese sentirte escuchada y el decir, es que yo estoy viendo esto, bueno, vamos a atender eso. Creo que eso dependía mucho de cómo reaccionaban sus maestras, el cómo ustedes la apoyaban. Yo les voy a decir algo, la dire Sara nunca, jamás en la vida, hasta donde yo tengo entendido y mis experiencias, jamás ha sido una directora así de con látigo, de trabaja, ¿no? Sino te lo permitía, ¿no? La flexibilidad de ella en todo sentido, lo humano, ¿no? Que ella era, creo que te permitía decir, ay, ¿sabes qué? Y la voy a ventanear. Ay, sí. Pero el decir, Dire, ¿sabe qué? Hoy tengo una dificultad, se me va a complicar llegar temprano o llegar y la Dire era como que, sí, 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 adelante. Y eso era siempre, o sea, tú tenías una dificultad y la Dire era como que, sí, adelante, sí, adelante. Y eso jamás hizo que como que nos le trepáramos y dijéramos, ah, pues no voy a... No, creo que el compromiso de las chicas estaba, ¿no? Y era como Sí. respondía a una flexibilidad de usted. A lo mejor y ahí puedo decir, bueno, va, entra la suerte en bueno, no se me están montando. Creo que en ningún momento se vio esa situación de que se le estuvieran montando. De repente unas dos, tres ahí morrillas que querían decirle, Dire, a ver, le ayudamos, ¿qué ocupa? Dos, tres morras por ahí. Pero, Esa es lo que yo llamo el día de la intervención. voy a contextualizar un poquito. La Dire es una mujer hermosa que venía estaba en el proceso, en su proceso de maternar, ¿no? Acababa de tener a su última criaturita y la Dire como que de repente la veíamos medio dispersada, nosotros decíamos, ¿y dónde está la Dire? Medio. ¿Y dónde está la Me- Dire? Bueno, completo. Sí. Entonces, decidimos, este, dos compañeritas, Vane y Edith y su servilleta, decíamos, ¿dónde está la Dire? Como que la extrañamos, como que por aquí no anda. Entonces la llamamos, ¿no? Y tuvimos una reunión con ella y fue como, Dire, hemos estado viéndola que como que ya no anda por acá
¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? Pida ayuda, le ayudamos. En ese momento había una situación como que teníamos que trabajar y que veíamos en la UDEI, ¿no? Que se desencadenaba de ciertas cosas que luego a uno se le ocurrían y andaban metiendo en broncas a otras, ¿verdad? Pero que intentábamos trabajar. Y entonces, a eso voy. Yo creo que fue el momento, me imagino que ha sido el momento en el que tal vez sí se pudo haber interpretado como que, ¿y estas qué? Pero aún así no lo hizo. O sea, creo que lo tomó como nosotras teníamos la idea, que era, pues vamos a ayudar, en que usted sigue siendo la jefa, usted sigue siendo la líder, usted sigue siendo, pero lo ocupamos, porque era eso, nosotras trabajábamos solas, ¿no? Íbamos, dábamos, pero la líder seguía siendo usted, nuestro referente seguía siendo usted, y es eso, ese referente que usted es para nosotros, y es todavía, ¿no? Todavía es como que, bueno, a ver, yo le digo a la dire, yo hago algo y yo pienso así, aquí está la dire Sara, de, ¿qué hubiese dicho la dire Sara? ¿Cuáles son las palabras de la dire Sara? ¿Qué hubiese pensado la dire Sara? ¿Qué diría la dire Sara de esta situación? Y entonces actúo. Y entonces, ese referente que usted es o representa, yo creo que es un espacio, digo, sin menospreciar a los directivos que vienen y que estuvieron, pero que es un espacio que nadie va a llenar, ¿no? Sin demeritar a nadie, pero un espacio que nadie va a llenar. No, mira, y tengo yo tengo muy claro en mi camino que he tenido por las direcciones que he tenido, las áreas que he tenido que ir trabajando, ¿no? Los momentos en donde, quizá esto se pudo haber hecho diferente, quizá esta decisión que tomé o estas palabras que dije o ese acercamiento que no tanto que tuve, son más de los acercamientos que no tuve, porque pues cuesta, ¿verdad? El tema de la socialización y de entonces establecer un diálogo y demás. Los tengo muy claros. En mi trayectoria como directora, sé perfectamente en qué momentos algo pasó que se pudo haber hecho diferente. Entonces dices todas esas cosas y yo hasta siendo un poco como de culpa, porque digo, no fui esa. No soy tan buena. Hubo no, muchas cosas no. que se tenían que haber hecho, que quizá pasé de largo, que quizá me costaron, que quizá no fue tan fácil, que quizá no salieron como yo esperaba. Sé que hay más de una compañera, más de una exhija que quizá no tiene esa percepción que tú tienes de mi persona, ¿no? Que quizá, Claro. que a quienes quizá, sí, tienen otra experiencia. Sí, claro. Que tienen otra Entonces, a mí me gusta como que tener eso idea. Claro. en claro y dentro de mi visión, porque eso me permite entonces, pues tratar de hacerlo diferente en otra oportunidad, ¿no? Y pues bueno, justo de eso se trata. Yo creo que liderar un equipo, el, el, el saber que te vas a equivocar. Claro. O sea, no, las decisiones que uno toma como líder de un equipo no siempre son las mejores. Por supuesto que la vas a regar incontable cantidad de veces, pero lo importante es poder tener eso visualizado, tenerlo claro y decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que en una siguiente ocasión no tenga el mismo resultado? Que sea un mejor resultado. Claro. Ahorita lo estoy viviendo. Yo en la UDEI 240 me engolosiné y empecé a abrir escuelas a lo bestia. Sí. Ya tenemos, ¿cuántos tenemos ahorita? 12. Creo que son 11 contando una que está por ahí. No sé si ya están otra vez o no, pero bueno, contando esa creo que son 11. ¿En qué estaba? Se me fue la idea. Que se engolosinó y abrió escuelas a lo desgraciado. Abriendo escuelas a lo desgraciado porque tratando de responder a una demanda. Claro. O sea, mi intención era buena en el fondo. Yo quiero que la inclusión funcione en García. Mi intención era buena en el fondo, pero
se volvió muy complicado el manejar tanta gente, Claro. personal, familias, directivos, alumnos, era demasiado. Y que a lo mejor eso no empataba en su vida personal. Sí, exacto, o sea, yo estoy segura que muy probablemente quien llegó lo está haciendo lo mejor que puede, porque aparte es una persona que tenía muchas ganas de estar ahí, Sí. entonces estoy segura que tiene sus herramientas. Era algo con lo que yo ya no podía manejar eso, porque me engolosiné. Ahora, estoy en un turno vespertino con una población chiquitita a comparación de lo que vengo acostumbrada, ¿no? Una población chiquitita, escuelas pequeñitas, pocos alumnos en las escuelas, porque nosotros sí tenemos una cantidad decente. Y empezamos con la idea de, pues van a cerrar escuelas y a lo mejor hay que ponernos en friega y vamos a abrir. Y dije, a ver, Sara de la 240, sal de mí. Ay, sí. sí, yo no puedo correr y ponerme como loca a abrir escuelas porque me van a mandar el recurso, porque ya lo tengo comprobado. Me van a mandar el recurso y luego, ¿qué voy a hacer yo con tanto maestro? Que aparte van a ser maestros de contrato. O sea, la situación ahí es diferente porque se cierra una escuela y tus maestros de contrato se quedan bailando. Sí. ¿Cómo les voy a garantizar? ¿Cómo les voy a sostener? Y entonces la prudencia entró en mi persona y dije, no. Eso es lo que me falta que me llegue a mí de usted. Sí fui, visité escuelas, llegué, hablé con directores y luego le metí freno de mano. Dije, no me voy a mover hasta que me digan, esa escuela confirmado, va a cerrar. Entonces me voy a mover para garantizarle a mi maestra su trabajo del siguiente ciclo escolar. Antes no. Y entonces estamos aquí intentando subsistir. Sí, con calma y con mesura, ¿verdad? No desbocada como estaba antes, porque sí, fue una onda desbocada, o sea, bueno, abrimos otro escolar, y cuando acordé, dije, ¿qué es esto? Es demasiado. Teníamos bastante y la población era muchísima. La población muchísima. Ahora, también otra cosa, diré, habrá que aceptar y a lo mejor íbamos como a empezar a seguir con su experiencia de directivo, lo que es ser, a mi punto de vista, un directivo que va de la mano con la normativa. Sin embargo, también entra esta parte de que la población va a seguir aumentando. O sea, independiente, la población va a seguir aumentando. Por las herramientas que a lo mejor hoy tengamos para detectar o encontrar situaciones o condiciones, por la cuestión de que lo que usted guste, quiere y mande que sea la razón por la cual cada vez tenemos más población con necesidades en las que tenemos nosotros que intervenir, ¿no? Con estas barreras a enfrentar, que cada vez van a ser más. O sea, en algún momento ya estaríamos hablando de una cuestión como más del sistema mismo, ¿no? De lo administrativo, de que si sueltan más directivos, abren más UDEIs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la población ahí está. Ah, claro, o sea, sí, definitivamente, pero cuando yo te hablo de este desbocamiento y de esta locura de abrir centros, yo no pensé en algo. Yo no pensé en la situación en la que estaba dejando a mis psicólogas y a mi trabajadora social. Claro, 2 psicólogas y una trabajadora social. Ajá. Ay, mi Vane de Oro, Sí, y Caro y sí. Liz Moni en su momento. O sea, ese es donde yo te digo, si me regresara, no abriría tantas. Sí, no, pues ahí ahorita están. Cuidándolas a ellas. Claro. ¿Verdad? Cuidándolas a ellas. Ellas como quiera sacan la chamba Sí, y hacen no, todo lo que tienen que hacer totalmente. y más. Pero si me preguntaran, ¿volverías a hacerlo? No, por supuesto que no. Te tomaría otras decisiones. Y así en muchas cosas. Claro. En muchas cosas, o sea, en muchas intervenciones que tuve con directores, en muchas intervenciones que tuve con ustedes mismas, yo, no, lo haría diferente. O sea, diría otra cosa o diría algo. Haría algo. Regresaría al foco. Ajá, sí, definitivamente. Pero uno necesita
tenerlo ahí identificado y verlo y decir, ah, ahí en ese momento, cuando te vuelva a pasar, hay que hacerlo diferente. Ya. ¿Qué tan difícil ha sido ser directora siendo neurodivergente? Um, en mi caso, no. Hay una parte nada más que es la que yo digo, oye, es lo que me cuesta un montón. Hablar con las personas. Hablar con las personas, sí, no con mi equipo. O sea, no. Cuando les tengo que corregir algo, sí, me cuesta mucho trabajo. Le doy muchas. Cuando yo llego a corregirles algo, es porque ya le di 20,000 vueltas en la cabeza, ya me quedé sin sueño una noche y ya, o sea, que yo llegue como a decirte, ay, esto quizá hay que hacerlo diferente, es porque, mira, yo ya me deshice y me volví a hacer para Me deconstruí. para poderte dar esas palabras. Sí, sí, sí. Es muy complicado. La cuestión organizativa no se le dificulta. Bueno, ese es mi pata de Aquiles. palo, mi talón de Aquiles. Pero no como directora, sino como ser humano. Sí, claro, por supuesto, como ser humano. E incluso te voy a decir, ahorita todavía no me repongo del fregazo de la maternidad. Yo todavía no me recupero. O sea, ahorita subsisto administrativamente hablando gracias a mi secretaria, que es un sol de persona, es una hermosa. Mi otra secretaria también lo era en los 40. Este también es como wow, o sea, ella me tiene todo al día y yo no sé dónde estaría en este momento. O sea, literal, ella va como que toca esto, tenemos que hacer esto, tiene pendiente esto. Sí, yo quiero una de esas. Casi que mi agenda, o sea, la verdad, Olguita, te amo mucho. Un saludo para Olga. Un saludo para Olguita. Sí, no, qué cosa más impresionante. Yo no sería nada sin su apoyo en este momento. Esos son como los retos que podríamos decir. Ese es mi reto más grande, el tema de la organización, el de hablar con las personas cuando tengo que decir cosas que no son cómodas. Me cuesta muchísimo. Hubo otra también que ahí tú eres la responsable de todos mis desvelos. Ahora que yo. Sí, cuando se hacían los premios, híjole, no. Yo, mis momentos de más amargura los viví. Claro. Gracias a los Inclusion Awards. Ay, pero los Inclusion Awards rifan. Sí, rifan, pero yo lo sufría mucho. Porque era dar muchas vueltas con los directores, verlos, hablarles, y era, ya viene. Y aparte, el hecho de que usted no autorizó los Inclusion. Ajá, se hicieron a mis espaldas. No, deja tú eso. No, eso no lo difícil era la otra parte, ¿no? Me veía obligada a tener nuevamente esas interacciones que yo trato de mantener en el mínimo indispensable. Sí las tengo, pero y son efectivas, son buenas, pero me consumen mucho. Sí, entonces las mantengo en el mínimo indispensable. Y entonces empezamos con los shutdown. Sí. Yo me apago. O sea, yo no tengo crisis sí tengo crisis por sobrecarga cognitiva y sensorial, por supuesto que las tengo, pero son de apagón. Entonces, me apago. Shutdown para la raza alternativa. Ajá. Los shutdowns famosos, los he vivido muchas veces en mi vida. Cuando tengo sobrecargas cognitivas y sensoriales. Entonces, esa era una sobrecarga cognitiva, los Inclusion, muy potente, muy grande. Entonces, yo iba y ponía mi cara, pero yo no hacía nada, porque todo lo hacían ellas, yo nada más. Sí, soy yo, la directora, hola. Sí. Bueno, no, aparte que los Inclusion ciertamente estaban muy respaldados, o sea, era como que existían las tres que estábamos en el comité organizativo que... ¿No? Y entonces ya era como que nada más, dire esto, dire lo otro, dire, pasa esto, dire, hay que hacer esto, dire. Y la diré, sí, claro que sí, chicas. Gracias. Yo hacía oficios y veía gente, pero con eso tenía. Pero sí, o sea, esa parte de la socialización,
El tema, digo, también como ya entrando un poco en el tema de la experiencia personal o cómo impacta ser neurodivergente en todo esto, las pláticas triviales de, ay, el clima, ay, ¿cómo Claro. has estado? ¿Cómo haces? ¿Cómo respondes esa pregunta? Respondo lo que ¿Cómo debo. has estado? O sea, no puedo. No te conozco como para responderte eso. La diré en su momento más alto de la literalidad. ¿O Sí, no? ¿Qué te sí. importa? Ah, sí. Ajá, eso es lo que me dan ganas de contestar, pero como Como buena buena, masking puesta. exacto, entonces como que, el repertorio de respuestas Después, adecuadas. Bien, todo cool. todo genial. Sí, sí, sí. Y entonces eso es muy desgastante, ¿no? El ir, llegar, tener esas interacciones y luego cuando llegas con un director, o sea, de director a director, de director de escuela a director de UDEI, cuando llegas, en mi caso, llega con un director es porque tengo que decirle. Bueno o malo, Y pero ahí hay algo. regularmente son detalles, ¿verdad? Que hay que trabajar en conjunto. Esos momentos colaborativos, benditos colaborativos. Sí, 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 sí. Y pues es difícil, no es tan fácil. Había, yo no sé, yo no sé por qué me he ganado la fama no entre mis equipos de trabajo, sino los equipos de trabajo de las escuelas que atiende mi equipo de trabajo. No sé Entre si se comprenda. entre los de frente a grupo. Sí, Ok. yo no sé qué imagen, qué género o qué ven, que siempre es como, ya llegó tu directora. Y cosas así como de, oh no, la directora de la UDEI. O sea, no sé por qué. Pero como si hay que temer, Sí, pero nosotros o ellos. O sea, es que yo le puedo responder eso. ajá, Si es que nosotros como sus hijas, ajá. hijos, eh, reaccionemos a un, no, realmente no, o sea, a nosotros creo yo No, que yo sé que ustedes no, pero siempre que llego a una escuela, nunca falta la persona que me dice, ay, la vieron llegar y de volada me mandaron un mensaje como que, ya viene tu directora, pero siempre es como que el tema de aguas. ya, Ajá, neta, muchas no. veces, en muchas escuelas me lo han dicho. Ahí te va, pero yo creo que tiene que ver con que hay momentos muy puntuales en donde sí, con todo y mi masking y sí, con todo y mi jiji, jajaja, pues se ponen ciertos límites, ciertas precisiones, les digo yo, respecto a la chamba. Estamos hablando de que si llega a dar la indicación de, a ver, aquí está pasando esto, hay que atenderlo, o Ajá, sí, en ya. algunos momentos. O que he tenido que ir, por ejemplo, a defender a mi equipo. A eso iba yo. Ajá, también. O que he tenido que ir a poner. A decir, ¿por qué estás violentando los derechos de los niños? Ajá, Principalmente. ajá, esa es una experiencia no tan reciente, pero que sí sucede, experiencia real. Sí pasó. Yo creo que es eso. Ajá, Pero no por no, o sea, no creo que la situación sea, digo, a mí nunca me pasó, creo, nunca me pasó. Sí me decían, ahí está tu directora, pero porque pues el director, pues hay el director, ¿no? ajá. Pero yo pienso que puede ser más por el hecho de, ahí viene esta mujer que es la defensora 3000 de los derechos de las personas y de los niños, y entonces a algo viene. O sea, viene a decirnos, a decirle al director que algo está pasando con nosotros, y es como Probablemente, ese momento de directora igual a evidenciar alguna situación. probablemente. Sí. Y cuando hay que entrarle, pues le entro, ¿verdad? Trato de espaciarlo, tenerlo lo más así como que, pero cuando hay que entrarle, pues hay que entrarle, ni modo. Este, Y de ahí viene, déjeme hago un ajá, paréntesis, porque de ahí viene entonces el por qué digo, yo desde siempre he tenido esta parte de problemas con la autoridad, ¿no? Desde toda mi vida.
Y no porque sea mala, realmente yo me cotorreo, o sea, yo me cotorreo con usted, hoy aquí la tengo, bendito sea Dios, no, pero yo me cotorreo con usted, con el INSPE Juan Carlos, con la con la Super María Luisa, con la Dire Paula, yo me cotorreo con mis autoridades, ¿no? Y entonces de ahí viene. Pero esta situación de que se tiende a como interpretar el que nos respalda, me perdí, nos respalda en las decisiones que tomamos y entonces nos daba la libertad de decir, pues es que éntrale tú, o sea, tú háblalo con el director, ya si alguna situación sucede, pues ya yo voy y te respaldo a ti, cosa que pasó en repetidas ocasiones, ¿no? Pero que yo, y es por eso, tú quejas con ella, cualquier cosa, yo tendía a decir, ¿sabes qué está pasando esto? O sea, aquí estamos violentando todas estas cosas, necesitamos hacer algo. Yo directamente con el director, yo directamente con el maestro, yo directamente con la familia. Nosotros teníamos esa, no sé si llamarle libertad, para mí era la confianza de nuestro directivo de hacer las cosas. Y entonces hoy, que a lo mejor y que intento hacer es lo que yo aprendí durante 7 años, pues hay una cierta como, Perdón. ya sé, y así toda sangrada. Pero entonces sucede eso de ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hablaste con el director? ¿Por qué hablaste con el maestro? Y yo así de, pues porque él, yo, profesionistas los dos, sí, 40 años de servicio, 7 meses, pero profesionistas los dos, con la capacidad de poder pensar, hacer, actuar, decir cuál es la situación. Entonces, yo creo que desde ahí, esa parte de, como dice usted, tratábamos de tenerlo lo menos posible como esos momentos, pero ya era cuando era algo insostenible para nosotros, porque antes Sí. ya nosotros lo habíamos hecho. Sí, sí, O sea, sí. nunca fue de, ay, mire, venga y hable por mí. No, creo que no. O sea, siempre fue como con esa confianza de, bueno, a ver, ya lo hiciste tú. Como que era ¿cómo le Sí, llaman? como, El algoritmo. fíjate, no lo había pensado, pero sí es como un proceso, un protocolo, ¿no? De, bueno, tú ya fuiste, ya dijiste, ya asesoraste, ya, no, bueno, entonces ahí ya entro yo. Sí digo un poco porque sí es necesario dentro de las funciones de asesoría, ¿verdad? Que entonces la maestra tenga esta agencia de decir las cosas, pero por otro lado también estaba mi neurodivergencia, donde, ay, no, lo voy a evitar lo más posible. Sean perfectos. Ay, Sean perfectos. yo aquí, Sí, claro. bien plaza. Digo, qué bueno que les fue favorable porque Sí. aprendieron a entrarle Bastante. a eso, pero detrás estaba también mi incapacidad para hacerlo. Pero es que, fíjese, o sea, que contradictorio, ¿no? Esa Ajá. parte de que hay una situación, barreras que usted enfrentaba en la cuestión social, que era el Ajá. poder tener que ir a hablar con un directivo versus el hecho de que nos daba la libertad para que, no como tal para evitar hacerlo, sino nos daba la libertad porque confiaba en nosotros. Sí, sí, claro. Pero entonces, al momento de como unirse ambas partes, era como que, bueno, pues ya toca hacerlo, pero porque tú ya lo anticipaste. Sí, sí, sí. Sí, ya cuando yo le entro a los trancazos, que ya quizás la situación está un poquito más fuerte o porque ya hay una resistencia más grande y así, ¿no? Porque pues, lo sigo viviendo ahorita en mi nuevo centro de trabajo, por supuesto que también se vive esa situación y lo manejo más o menos igual y pues más o menos igual está funcionando. ¿Tenían más o menos la misma dinámica? ¿Usted llegó como a decir, híjole? No, tenían una buena dinámica de trabajo, la verdad. Muy buen equipo también, te digo que yo tengo mucha suerte. Un gran equipo de trabajo. Por supuesto que hay cosas que yo ya tenía súper, casi que automatizadas con el personal de la UDI 240 y de ninguna manera van a funcionar igual con otro personal. Ahorita estoy en la 41, no funciona igual, son personas diferentes. Claro. Sí, yo me he cachado en diferentes momentos queriendo tener el ritmo que tenía antes o la respuesta que tenía antes y yo me tengo que resetear a cada momento, decir, a ver, espérate. ¿Quién no. la oye? Sí, o sea, espérate, no. Aquí es otro equipo muy bueno,
responden muy bien, tienen muy profesionales, muy preparadas y preparados, pero ellos también están acostumbrados a otro liderazgo, que fue un buen liderazgo también. Entonces, tenemos que, yo tengo un año, o sea, para ver nada más, para ver cómo está el terreno. Ese primer Yo ciclo, debí haber hecho eso. tú te fuiste por un camino, porque te fuiste por el camino espinoso, pero porque tomaste la decisión, Porque así le gusta a porque ella. así le gusta. Pero yo siempre he dicho, el primer año, ¡Cállate! el ¡Cállate! primer año es para conocer el terreno. No puedes tomar decisiones, no puedes cambiar cosas. Sí puedes, pero te vas a encontrar con resistencias más grandes. Mi directora va a ver eso y va a decir, ¿ves? Tu directora lo dijo. Sí, sí, y yo decidí tomar ese camino. Te digo, me traiciono a mí misma y de repente digo, ¡ay! Claro. Y luego me doy cuenta que no. Y Es ya que uno como que extraña los resultados también. lo dejo en el bucket de al siguiente ciclo o al otro. O sea, Apúntalo. sí, apúntalo. Olguita, apúntalo. Sí, apúntalo. O sea, ahí que se quede, luego lo implementamos. Y así tengo 2, 3 cosillas que entre que no me organizo como debo organizarme y entre que necesito dar tiempo y espacio, pues están ahí esperando. Mientras el equipo está trabajando bien. Y eso también forma parte del liderazgo, ¿no? De dar tiempo y espacio a las personas para que se adapten, para darme tiempo y espacio a mí misma, para adaptarme. En mi caso, por ejemplo, es un turno diferente, es una población muy diferente, el comportamiento de la población es muy diferente, Claro. las familias también. O sea, son situaciones casi opuestas a lo que yo venía manejando de mucho tiempo. Entonces necesito reconfigurarme, resetearme, pero en casi todo. Incluso tiene que ver también el liderazgo de mi autoridad inmediata. O sea, Claro. acá es un rollo muy, ¿Es en otra muy zona? diferente. Sí, Ya. estoy en otra zona. O sea, la zona en la que tenía había un liderazgo muy que se notaba, ¿verdad? Sí. Muy certero, con ciertas características, y aquí la cosa es, digamos, más libre, Ujú. diferente. Entonces uno tiene que adaptarse también a esas cosas porque hay situaciones que vas a tener que decidir y que gestionar tú porque ya tienes esa otra. Son Un muchos, cotorreo muchos muy elementos. masivo de la vida Sí, son muchos elementos. y el mundo mundial. Entonces, pues bueno, sí es complicado, pero si te soy muy sincera, en mi paso por el nivel, en las funciones que he tenido o que me ha tocado desarrollar, sin duda el de la dirección es el que más he disfrutado. O sea, Lo ha sí es, disfrutado, pero tiene 5 años queriendo seguir de supervisora. sí, sí. Esa es otra historia. Claro. Siempre pienso, cuando intenté, cuando se mostró ante mí la posibilidad de ser directora, yo dije, esta es una muy buena oportunidad para llegar a más gente. Eso. Ajá. O sea, desde mi lugar como psicóloga, pues podía inferir un poquito en las familias que atendía. Realmente, además, siento que mi paso como psicóloga no fue tan impactante, o sea, no, siento que mi práctica, no, o sea, yo no estoy conforme con la práctica que tuve en mis años Porque como la iba psicóloga. arrastrando la misma, como me imagino, no sé, la misma práctica que ya se tenía. Como que me dejó llevar por... Sí, pero era mucho porque tenía desconocimiento, o sea, no Claro. tenía tanto acceso a tanta información. Por lo que tú quieras, yo en mi práctica fue como que, bueno, hizo lo que pudo esta criatura. Ya cuando me hago directora, sí trato como capacitarme más, o formarme, no sé qué palabra poner, pero sí cambió mi visión respecto a las intervenciones
que se hace, sí cambió. Y entonces, ¿qué te decía? O sea, impactar a más lugares, ¿no? Igual lo pienso en el paso de la dirección a la supervisión, o sea, es un pasito más para llegar un poquito más lejos. Ya. No, y creo que se requiere, diré, en el sentido de que hay muchísima, y ahorita yo creo que cortamos lo que es la experiencia como directora y empezamos para una segunda parte en cuestión de hablar justamente de eso, de el cómo hay tantas cosas en el sistema bueno, tengo a bien la bendición del universo, ¿no? De poder contar con usted más allá de mi directivo, ¿no? De mi confidente, de, ¡ay, está pasando esto! De cómo hay tantas cosas que se tienen que cambiar, de cómo existe esta necesidad de informarse, en dónde está este bucle o este bache, no sé cómo llamarle, de cuando el mismo nivel, como decíamos ahorita, el mismo nivel, dice usted, desinformación. Ajá, ¿De dónde? Sí, lo comentábamos hace rato. O sea, si es el mismo nivel. Podemos entender a lo mejor, y ni tanto, ¿no? Porque ya, fíjese, ahorita hablaba usted de cómo eran las prácticas antes. Ahora yo ando manejándome con esto que le digo del Liceo Universal de Aprendizaje, en donde se habla de la línea del tiempo, de cómo ha ido avanzando el proceso de la inclusión, que fíjese, hasta el siglo XX, así lo traigo yo, se lo ando manejando. Hasta el siglo XX estaba esta parte de la exclusión y la segregación. Grupos especiales, las escuelas especiales, el niño afuera, que respondían a la pregunta de, no puede, ¿no? ¿Por qué estaría aquí si él no puede? ¿No? Y entonces exclusión. No se mantiene sentado, no se mantiene en su lugar, entonces. Vale. Hasta el siglo XX. Y luego llegamos a los años 70, 90, ¿no? Que entra el proceso el concepto de la integración, ¿no? En donde era lo integro. O sea, y la respuesta o la pregunta que se respondía era, ¿cómo le hago para que este niño se adapte a mí? Y luego entra este proceso de tratar de, dice por ahí, las adecuaciones entraban como parches, ¿no? De que, bueno, yo ya lo hice, claro, si entra bien, si no, pues, híjole, qué lástima, yo ya lo hice. ¿Ves por qué no puede estar aquí? ¿No? Y esa resistencia de lo tenemos que sacar. Claro. Y luego, en los años 90, fíjense bien, desde los 90 está este proceso de la inclusión, ¿no? En donde se busca ver las barreras en el entorno desde el 90, o sea... 30 años. Sí, desde el 90, el decir, ¿qué rollo? O sea, ¿qué voy a hacer yo con esta situación en el entorno? Y entonces el poder ver las barreras en el entorno, tratar de eliminarlas, de minimizarlas para que el niño pueda participar. Y entonces se respondía en cómo restaurar las barreras del entorno. Y actualmente estamos en este proceso de el concepto de la variabilidad, en donde no nada más estamos viendo al niño con una condición de neurodivergencia, una condición de una discapacidad, de una condición sino ya hablamos de cualquier vulnerabilidad y de cualquier tipo de población, porque toda la población es diversa. Entonces entramos a esa parte de, actualmente estamos trabajando con la variabilidad, el Liceo Universal de Aprendizaje, donde tenemos que atender a todos. Entonces, esa parte de cómo tenemos que nosotros como especialistas fungir ante el entorno educativo y cómo el entorno educativo que está frente a los grupos tiene que reaccionar ante esta situación que el sistema ya te está pidiendo. Entonces, no sé qué le parezca, como que ya nos amplió un poquito de quién es Sara Liliana Pérez Elizalde, quién es la persona que yo tanto admiro, entre tantas personas por las cuales he pasado, que he tenido yo, así como usted ha tenido la bendición y la suerte de tener equipos buenos, yo creo que yo he tenido también la fortuna de tener directivos, de directivos a directivos, ¿verdad? Pero he tenido la bendición de tener directivos que son un referente para mí. No hablamos de usted, hablamos de la de Adriana, que ojalá un día lo tengamos, de Juan Carlos, que también rifa, de Olguita, que también es... Y luego me han tocado gente que vamos a luchar, ¿no? Y luego me culpan a mí por cómo soy.
pero esa parte, ¿no? De yo he tenido esa parte de llegar a esos sitios en los cuales les aprendo muchísimo y otras cosas, pues no, ¿verdad? No soy como que tan, ay, la vivaracha del universo, pero no sé, como que le parezca, si hay algo más que tengamos que saber de Sara, la persona que yo tanto admiro de mi vocecita aquí. ¿Cómo? Pues sí, Es que o hay sea, mucha cosa. usted suéltela, porque fíjese, sí, yo Hay demasiada hoy mi demasiada función, cosa de la neurodivergencia. sí, 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 y la vamos a hablar en una segunda parte de esto, ¿verdad? Para poder como volver a entrar y decir, hola, esta es la segunda parte, porque ahora vamos a hablar de esto. Pero una cuestión como más administrativa, más personal, sin meternos todavía tanto a la cuestión como de la práctica y de la lucha de los derechos Ajá. por los cuales estamos aquí. Algo más que tengamos que saber de Sara. O sea, que tiene que ver como con mi práctica. Y de su persona, porque por ejemplo hablábamos, mamá de 3 chamaquillos. Ah, bueno, sí, mamá de 3, muy neurodivergentes chiquillos, Criaturas. chiquillas. Ajá, tengo dos hijos varones que son autistas y con TDAH, y una pequeñita de casi 3 años que en mi casa, en mi familia, todos son culpables hasta que se les demuestre lo contrario. Claro. Entonces, yo no sé qué tenga, Pero tiene algo algo. hay. ¿Por qué? Porque nacieron de aquí y de ahí. Ajá, sí. El marido también, ya lo dijiste, él sí tiene TDAH, muy formal su diagnóstico. Y pues sí, o sea, el malabarear la parte profesional con la parte familiar, con la parte del desarrollo personal, es bien cansado. Eso ayudó. ¿Quién es usted como mujer, madre y esposa? ¿Ayudó a que usted sea como tan firme y con sus convicciones? No sé si es de aquí para allá o de allá para acá, pero se impactan Pero se mutuamente involucró. todo el tiempo. Yo me di cuenta de mi neurodivergencia por el diagnóstico de mis hijos. O sea, primero llegó el diagnóstico de ellos y luego el de los papás. Claro. Empezaron a tener como ciertos retos en ciertas áreas y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Con el del medio, con Adrián, casi el día 1 que pisó el kinder, fue, a ver, mamá, ¿qué está pasando? O sea, autismo, TDAH. Y usted ya como directora de acá. Yo ya como directora de la UDEI 240, o sea, ni siquiera era como, no, de la UDEI 240. Y yo, claro que no. Yo directora de Yo una sé UDEI. cosas, yo he visto. Por supuesto que no. Riájala. Traca. O sea, ¿Fue difícil ¿qué? aceptar un posible No, para diagnóstico? nada, no. Fue como No. que, Sí. sí, En cierto. el primer momento, cuando las maestras, o sea, el acercamiento de las maestras, no tienen en esa escuelita, no tienen servicio de UDEI. USA era antes. USAID, en ese momento era USAID. Ese acercamiento en donde nos dicen a mi esposo y a mí, ya sabes, sentados en las sillitas así chiquitas, y bueno, quizá autismo, quizá esto. Fue como que, a ver, espérate, no. ¿Se ofendió? Un poco sí. Suele pasar. Sí, un poco sí. Como que, ¿y esta con qué credenciales viene a decirme a mí? Si yo que soy mi la criatura, especialista. exacto. Y nada, resulta que pues sí, muy buena para verlo en el, como dicen, la paja en el ojo. Ajá. ¿Ves la qué? La paja en el ojo externo. Mi, No dir- sé mi qué. director dice, ves los changos en la cara de otra persona. Ándale, sí. O sea, y no era capaz de ver lo que sucedía con mis criaturas porque muy parecidos a su mamá y a su papá. Claro, porque es el entorno. Y entonces Exacto. esa es la normalidad Entonces para nosotros usted. decíamos, es que ¿por qué dicen
que Adrián esto, que Adrián lo otro, sí. Yo era igual y mírame. O sea, ese discurso. Yo era igual y mire mi Y ese discurso que nosotros le criticamos mucho a las familias, yo ya desde antes, no me dejarás mentir, siempre les decía, hay que ser muy cuidadosos con las familias, hay que tener mucha empatía, no podemos estarles juzgando. En ese momento, para mí fue como, si es cierto lo que yo les digo, o sea, necesitamos ser muchísimo más empáticos de lo que somos. Porque sí, o sea, ese es un... No creímos. Nos dijeron, pasó prácticamente los 2 años de preescolar y el momento en el que yo dije, a ver, si está pasando algo, en el momento que yo dije, es que si es autista, fue en su graduación. De kinder. Estaban todos los chiquillos con el ruido, la música, pues un lugar cerrado, un auditorio cerrado, y haciendo su baile y todo, porque los graduados, entonces globos y el niño, mi niño, sentadito en una orillita, así como que chiquito, y toda la participación que tuvo la hizo en puntitas, y fue como que, ay, güey, me callaron el hocico. O sea, me callaron el hocico. No hubo dolor, no hubo eso, fue como un... ¿Cayó? Sí, cayó. Fue como, quizás sí tenían razón. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Y luego empieza el niño primer grado. Yo advierto a la maestra de UDEI, porque en la primaria sí tenían, un SAER, te advierto. Ya nos conocíamos por el hijo mayor, que tampoco estaba diagnosticado, pero que empezábamos a ver que algo estaba pasando. Ya me habían mandado llamar, ya habíamos platicado, entonces voy y le advierto, ya viene mi otra criatura, algo le anticipo. Pero pues él empieza primero, se viene la pandemia, pues fueron poquitos meses en realidad que hizo en la primaria, presenciales, luego ya se vino todo lo que ya sabemos, y pues ahí estuvo complicado, hasta el momento que se vuelve a aperturar un poquito el que salgamos y volvamos a conectar y demás, es cuando buscamos ya el diagnóstico. Llegamos a un lugar con una persona muy preparada en el tema diagnóstico, de la vieja escuela, digamos. Nos diagnosticó Adrián con autismo y TDAH. Y sí, o sea, ya en ese momento era más claro ni el agua. Pero bueno, yo he escuchado, ¿verdad? De personas que entran en ese momento, que están en ese momento de la enterarse de aceptación, y es como que cae y relaja el decir, ya. Ese fue mi caso totalmente. Fue como en muchos sentidos. Porque luego el mayor también, él estaba pasando por otra situación, no tiene las mismas manifestaciones conductuales, digamos, que su hermano, son muy diferentes, son casi diría que opuestos, y yo lo llevo por situaciones diferentes. Yo sospechaba, en el caso de él, yo sospechaba de altas capacidades y había una situación por ahí de un cuadro de depresión que me preocupaba. Entonces lo llevamos por esa situación y sale con su diagnóstico de autismo. Altas capacidades y autismo. Sí, o sea, fue como, ok. Claro. Me dio mucha risa porque igual tampoco dolió. Fue como que simplemente fue voltear, hacer un paneo. Una retrospectiva. Y, claro, ahí estaba. Yo no lo veía, pero ahí todo el tiempo estuvo ahí. Solo no era capaz de visualizarlo, ¿no? Por supuesto. Porque son particularidades muy, muy autistas que yo veía como parte de su desarrollo normal. Y que a lo mejor y teníamos también esta parte, porque sucede muchísimo, me ha sucedido incluso como especialista,
es que no hace esto. Y lo Claro, básico, no ¿no? aletea, Ajá. por ejemplo, él ni aleteó, Sí ni habla. puntillas, habla, te ve a los ojos, juego simbólico, Simbólico, que yo creía que era simbólico, pero y fue más luego, imitación o masking, así va. sí, y luego me di cuenta que no, eso no tenía simbólico absolutamente nada. Entonces, pero luego también te das cuenta de, pero la parte de la comunicación sí, sí hubo Si hay algo. algo. En la parte de la socialización, claro, y empiezas a palomear, pues no de esta manera, pero de esta otra sí. Claro. Y entonces las cuestiones sensoriales, en el caso de él, por ejemplo, la selectividad alimentaria, el tema de control de esfínteres, o sea, la La interocepción fue interocepción. un tema Fuerte. importante en su momento. Con la información que ya tienes, dices, pues sí, ahí estuvo todo el tiempo, nomás que yo no era capaz de verlo. ¿Por qué? Porque a mí me resonaban mucho las dificultades que ellos tenían porque las compartía conmigo o porque pues yo decía, claro, o sea, Y aparte la pandemia. aparte de la pandemia, o sea, muchas, muchas cosas. Cuando llega el diagnóstico de los dos, a mí se me abrió un mundo. A, a, en cuanto a la atención de ellos, pero también en cuanto a mi persona. Fue como Claro. que comprendí muchas cosas de mí Y ahí es donde cae que y yo relaja. consideraba como que raras o fuera de lugar o que no comprendía. Y fue como que una Mm, luz, o sea, ya sabes, el de la lucecita así que te iluminas, y, claro. así tal cual, ¿no? Empecé a entender muchas situaciones que había vivido. Y yo decía, ¿esto por qué? ¿O tendré un trauma de la infancia que no que fue tan traumático que lo tengo sepultado bajo recuerdos y nada, o sea, no, solo autismo. Simplemente es Pero no había autismo. trauma. No hay algo más, es autismo. No. Fácil. Sí, Claro. sí, digo que también hay muchas personas que son autistas que de diagnóstico tardío que sí han desarrollado trauma por Pues por el mismo contexto. por el mismo contexto. Y No fue entramos mi en. situación, pero sí las hay, o sea, y eso es muy grave. Y, Ujú. y, y que, y que incluso, o sea, ¿cuántos habemos o hay que viven todavía en ese sufrimiento, ¿no? Por Sí, una falta de aceptación, por una falta de exacto. comprensión, por Ujú, una situación de una violentar todo lo que son sus ujú. derechos y los más, Y, etcétera. más, ya que se viene marzo, más en la cuestión de las mujeres, Claro. hay muchísimas, la estadística de mujeres que son diagnosticadas con otra cosa, no su neurodivergencia, Claro. trastorno de bipolaridad, depresión, que son diagnósticos que sí tienen, o sea, Pero sí, que sí son tienen eso, comorbilidad pero de, exacto, ajá, con, sí, 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 y provocadas por ujú, la falta de acceso a adecuaciones y a un contexto que sea más amable. es un mundo muy, Ujú, muy amplio, exacto. todo esto, Ujú, a la hora de. sí, sí. Bien, pues diré, no sé si haya como algo en ese sentido, creo que dejamos el to be continued en esto porque hay un mundo que yo jamás, a mí jamás se me va a parar el hocico de hablar con usted en este sentido, porque creo que yo sigo aprendiendo, ¿no? Yo hablo con usted y aprendo y aprendo y aprendo. Yo recuerdo, ¿no? Cuando una de tantas veces que usted al frente del consejo y entonces empezaba con estos términos del capacitismo y yo así de, ¿qué me habla? Capacitismo. Y lo leía y no entendía. Y el burnout, y el meltdown, y el shutdown, y el ahora lo que me anda, ando innovando con el background, ¿qué? No, nomás dije background. El background, sí, el background, sí. Y tantas cosas. O sea, yo no dejo de aprender y me imagino que usted tampoco deja de informarse, ¿no? Es como que Sí, usted ajá. vaya directora y aprenda y venga y dígame. Porque yo no sé dónde diantres lo saca, pero qué fregón es que usted lo sepa
y que lo visibilicemos, ¿no? Hay todavía un mundo de cosas. la verdad, me gustaría incluso como conocer más, porque yo voy y les platico y tal, pero a veces no es una información que tenga yo tan profunda, ¿verdad? Mm, Pero son cosas pero que, siembra. sí, y que resuenan mucho con la experiencia que tengo. Yo creo que esa parte de ser una persona neurodivergente, criar hijos neurodivergentes, tener una vida de pareja con alguien neurodivergente, Que aparte, digamos que sí te marca un poquito. que en su experiencia, no sé cuántos años de casada tenga, aproximadamente 20. Acabo de cumplir justo hace unos días, cumplimos 21 años de novios. 21 años Sí, de novios. de novios. Ok, ándele. Entonces, la diré viviendo en pecado. Ay, sí. No, sí nos casamos así por la iglesia y todo, pero nos gusta Decir todo el tiempo. sí, Qué bonito. decir de novios. Cuénteme, para como poder dejarlo tu y Ajá. cuénteme, ¿sí es cierto que dicen que un autista con un TDAH... 100%. Sí. Todo TDAHoso Golden Retriever tiene a su autista gato. Y el autista pitbull. Ay, sí. Ya, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que es como que nos Complementa. complementa, o sea, sí. Sí. Sí, hay un también, les digo que yo con usted no se me para la boca de hablar de tantas cosas, pero me gustaría como dejar acá esta situación, el Ándale. poder como conocer toda la situación que engloba, la diré todo, todavía que no se nos para, pues han sido 40 y alrededor de años de experiencia autista. Ajá, sí, sí. Sus 20, 10 y tantos años de directivo, sus 20 y tantos años en educación, sus 16 años como madre, más o menos, Casi 17. casi 17 años, y que es yo creo que un mundo de experiencias que yo le agradezco que nos comparta, principalmente que yo quiero como aprovechar el momento para nuevamente hacerle, decirle, diré, ya la necesito, porque hay tantas cosas que tenemos que hablar, que desmenuzar con personas que también están muy desinformadas en todo esto. Y a lo mejor y no justamente quieren violentar derechos, pero lo están haciendo. Sí. Sabe, que a lo mejor y esta parte de la desinformación, de la comodidad, del no quererle entrar a lo complejo que es defender los derechos desde el lugar en el que estamos, desde el sitio, desde la trinchera en la que estamos, y decir, no, mejor no le digo, mejor saco al niño, no, no le digo, mejor lo hago yo, no, no le digo, mejor yo ajusto, no, no le digo, porque es confrontarse. Sí, yo me recuerdo que de las últimas cosas que estuve trabajando con el equipo de la OE 240 fue justo eso, ¿no? El decirles, híjole, a lo mejor ya es momento de incomodar un poco más. Sí. Yo ya tenía incomodando como 5 años, pero bueno. Sí. Sí, pero no. O sea, me refiero como a ser más directas en nuestras intervenciones, porque sí, Eco ahí. sí tendíamos a ponerle, y bueno, estoy hablando de que es un equipo trabajando en unas escuelas durante mucho tiempo, maestros que ya tenían bastante rato dando servicio en esas escuelas, que ya nos conocíamos muy bien, Ustedes, no sé si se dan cuenta, pero me está regañando. Poquito. No, yo sentía que las condiciones ya eran las era el propicias para comenzar a trabajar desde otro lugar, llevarlos hacia otro lugar. Y la única manera de llevarlos ahí era siendo más directos en nuestras intervenciones. Las mías y las de ustedes y las de todos. Y bueno, pues ya no me alcanzó para continuar con ese proyecto, porque sí era un proyecto. Pero lo seguimos invitando a que no desistan. Exacto. Porque bueno, me tuve que cambiar. Pero sí, o sea, y ahorita donde estoy todavía no he llegado ahí. Yo creo que falta un poquillo. Fue una de las cosas que quise, que sí dije, que oigan, no, es que tenemos que ir, vamos a hacerles y así. Y luego
yo solita. No tienes las no. formas, Sara. Sí, ya yo solita dije, no, es el momento, no estamos ahí todavía. Sí. Y pues bueno, así es. Hay mucho todavía que desmenuzar el decir porque hay tantas cosas que me va a servir esto Y al final de terapia. Sí, y al final son relaciones interpersonales. Sí. O sea, no es solamente la parte profesional de, la normativa, el protocolo, el marco legal. No, o sea, estamos nosotros como personas metidos ahí, atravesados por todas estas cosas y atravesados por nuestra experiencia personal y atravesados por nuestra experiencia académica, o sea, como alumnos, lo que experimentamos como alumnos y atravesados por un montón de cosas que no son propiamente la normativa o la nueva escuela mexicana. Claro, hay muchos factores que nos siguen rigiendo y que nos siguen formando y que son parte de la personalidad, punto y aparte, insisto, de conductas vemos, neurodivergencias no sabemos. Ajá, sí. Luego decíamos que las personas, ¿se acuerdan que una vez le decía yo, es que un maestro no entiende que yo le digo que el niño posiblemente es autista y me dice, que me dice usted, posiblemente él también, sí, porque no, por ahí, por esa rigidez. Ajá. Pero, pues bueno, insisto, yo le agradezco bastantísimo, nos quedamos como con las ganas de poder hacer un podcast que vamos a dividirlo, yo creo que no sé cuántas partes, de muchísimas horas para poder como abordar todo lo que tenemos. Yo, insisto, la quiero seguir teniendo por acá, yo viendo. Muy gustosa de venir. Porque hay muchas cosas que a veces yo me siento como, no sé si llamarle incapaz por esta parte y el miedito de, es que cómo lo dices y cómo lo abordas, Itzel, porque híjole, no, tener ese respaldo de usted, por ejemplo, en la cuestión de prudencia y pertinencia, porque tenemos que despertar a la comunidad, a los maestros, a los papás, a los maestros frente a grupo, a las escuelas frente a grupo, a los papás, a las familias en general, a los especialistas, a la sociedad, ¿no? Claro. Hay muchísimo por poder dar. Claro, claro. Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron a ver todo esto. Yo no sé cómo lo vamos a subir, pero lo vamos a subir, no sé si en una sola, si lo subimos al YouTube, al TikTok, al Spotify, pero ahí va a estar, ahí lo van a poder ver en lo que me tardo en editar. ¿Algunas palabras diré para poder cerrar? No, pues nada, agradecerte mucho la oportunidad de venir y platicar de estas cosas. Y ojalá pues resuene un poquito de esto en alguien o alguienes. En alguienes muchos, en todos los lados, porque pues la inclusión es inclusión y punto, no hay, donde sea, no importa la distancia que estemos de donde sea, inclusión es inclusión. Pues muchísimas gracias a todo el mundo por llegar hasta acá. Los invitamos a que nos sigan como siguiendo, sintonizando. Un saludo, se me olvidó saludarlos a mis amigos, los pelapollos o los bañapollos, los niquitos, no sé quiénes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí vamos a seguir platicando. Ahorita vemos cómo le hacemos con las memorias, pero pues muchísimas gracias y adiós. Nos vamos, pero no del todo. Las voces siguen en el eco. La típico se queda contigo en cada paso, en cada intento. Conexiones atípicas, no es un adiós, es un respiro, porque lo distinto no se apaga, se transforma en lo compartido.